Oye, oye, humilde labriego. Oye, ¿tú cómo ves el futuro? El futuro. Vea, señorita, el futuro es como el fin del mundo. Ya pasó y no nos dimos cuenta. Filósofo Montaraz, piensa en el próximo milenio, en la posmodernidad, en el tomorrow. Quiero decir, en el mañana. Vea, yo lo único que le puedo decir es que uno vive al día y que ya tocamos fondo. Abajo no están sino las antípodas y hasta allá está como muy berraco desplazarse, ¿o no? Oye, víctima del desarrollo no sostenible. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Rudy? Quiero decir, Rudy Holmes, él dice que ustedes podrán progresar si los ricos cada vez somos más ricos. No, eso está más forzado que el desplazamiento. La señorita, uno trabaja la tierrita y se la quitan. ¿Por qué? Porque la guerra es un negocio y mientras haya guerra uno no progresa, no. Guácala, o sea que tú crees en eso de la paz. Pues si no hubiera tanta gente echándose plomo en el campo, la única batalla que uno tendría sería contra las bestias para recoger la cosecha. ¿Y el futuro qué? ¿El futuro? Arrieros hemos y en el camino nos encontramos. Además hay una cosa, señorita, el único futuro es uno mismo. Gracias. Inti de la Hoz, Clac, la tierra prometida. Ay, perdón. Reforma agraria en Colombia. Evolución e historia del concepto hacia un enfoque integral. Como dato curioso nos pareció este video de Jaime Garzón, humorista político, ya fallecido hace un tiempo. En resumen, podemos decir que la reforma agraria en Colombia es un tema estratégico para la solución de diversos problemas que afectan el país desde hace años. Entre estos problemas encontramos la violencia en el campo, el desplazamiento forzado, que lo que hace es aumentar los cordones de miseria en las ciudades, porque los desplazados van a los municipios y a las ciudades, por lo general viven en barrios de invasión, sin los servicios necesarios, y esto también aumenta los índices de pobreza. El desempleo en el campo, la pobreza, el narcotráfico. Y una más que nosotros como grupo añadimos, que es la deserción de los jóvenes del campo. La baja población en el sector agrícola, ya nadie quiere trabajar en este sector, entonces preveemos a modo de análisis grupal que en un lapso de 15 años no va a haber quien trabaje la tierra y no se produzca alimento. O el país hace una reforma estratégica que las personas quieran y les sea rentable volver al campo, o tendremos que volvernos un país industrializado, cosa que la vemos un poco complicado. Este análisis es a manera pues de grupo. Como nos dice el documento, el análisis realizado muestra la existencia de 11 periodos históricos que van desde el año 1200 hasta la actualidad, y la evolución de la reforma agraria de un enfoque simple y unilateral, en el que solo se aborda el tema de la propiedad de la tierra. Esto hacia un enfoque integral que tiene en cuenta la articulación del tema agrario en un contexto social, un contexto económico y político, y a través de la planificación de propuestas que integran otros aspectos como la satisfacción de necesidades básicas, el acceso al crédito, la asistencia técnica y empresarial, la asociatividad y la participación en la toma de las decisiones. 11 periodos. El primer periodo, la vida agraria precolombina, que data desde 1900 hasta 1498. El segundo es el origen de la reforma agraria en Colombia, de 1499 a 1537. El tercero es la evolución de los primeros mecanismos de la apropiación de la tierra, desde el 1538 al 1935. El cuarto es el inicio de las leyes de tierras, va de 1936 a 1961. El quinto es la organización institucional del INCORA, 1962 a 1967. El
Sexto, la consolidación institucional, que va desde 1968 a 1972. El 7 es el declive institucional, que va de 1973 a 1982. El 8 es la reestructuración institucional, va de 1983 hasta el 1987. El 9 es el impulso institucional hacia el mercado de las tierras, del 1988 a 1993. El 10º es el mercado de tierras, que va desde 1994 al 2002. Y el último, el 11, el cambio institucional, manos del INCODER, del 2003 al 2010. La reforma agraria cobra gran importancia en la actualidad, puesto que es uno de los instrumentos más válidos en una democracia como la nuestra, para definitivamente poner a funcionar la tierra como el recurso económico más importante y mejorar las condiciones económicas de la población colombiana. Se define la reforma agraria como un conjunto de medidas socioeconómicas, políticas y legislativas que buscan modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Las reformas agrarias pretenden solucionar dos graves problemas. El primero, la concentración de la propiedad de la tierra en unos pocos dueños, o sea, latifundismo. Y el segundo, la baja productividad agrícola. Se trata de impedir la deficiente explotación de la tierra y la especulación con su precio. Los resultados sociales de una reforma agraria generalmente son la creación de una clase de plaza, el monopolio latifundista. En Colombia, durante el siglo XX, se intentaron efectuar 3 reformas agrarias importantes. La primera tuvo lugar durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con el diseño de grandes reformas, reforma laboral, reforma agraria, tributaria, constitucional, entre otras, por lo cual se le denominó a este gobierno la Revolución en Marcha. La reforma agraria durante este gobierno comenzó en el año 1936. Dentro de sus políticas, la ley más importante fue la de extinción de dominio sin indemnización, que suponía que a los propietarios de las tierras que no explotaran al menos el 60% de sus dominios les serían expropiadas los terrenos no cultivados con el fin de retribuirlos. Esta acción se acompañaría de una asesoría técnica y un crédito del entonces Instituto de Fomento Agrario. La intención del presidente López Pumarejo fue excelente y tuvo un exitoso comienzo, que duró hasta el final de su primer mandato en el año 1938. Sin embargo, se estancó en el siguiente gobierno, a cargo del doctor Eduardo Santos, en el año 1938 a 1942, quien se fue en contra de esta reforma por cuanto no favorecía los intereses de la clase adinerada de la época, es decir, los poseedores de la mayor parte de las tierras cultivables en el país. Posteriormente, el doctor López Pumarejo se lanzó nuevamente a la presidencia y ganó las elecciones por un amplio margen en el año 1942. No obstante, no encontró respaldo en el Partido Liberal y, unido con la mayoría del Partido Conservador, esta coalición constituyó la mayor grande oposición al gobierno de López Pumarejo durante esos años, en los cuales se logró montar en el Senado un debate de contrarreforma agraria, terminando con ella totalmente hacia 1945, año en que el doctor López se vio ahogado en su mandato por las clases políticas de oposición, de lo que resultó su renuncia antes del término de A partir del año 1958, el doctor Alberto Lleras Camargo tomó las riendas de Colombia, con lo que se dio comienzo al primer gobierno de la coalición bipartidista, o sea, llamado el Frente Nacional, creada por los dirigentes de los partidos liberal y conservador. En 1961,
el presidente Lleras Camargo creó la segunda más importante reforma agraria del siglo XX. En ella se retomaron principalmente la ley de extinción de dominio y la de readjudicación de las tierras. Esta reforma fue liderada por el entonces senador Carlos Lleras Restrepo, quien en el año 1966 ganó las elecciones a la presidencia como candidato liberal para llevar a cabo el tercero de los 4 periodos presidenciales. Fue entonces cuando demostró ser el verdadero artífice de esta reforma, pues durante su mandato se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, llamado INCORA, y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, llamado ANUC, para la administración de las tierras baldías y la adjudicación e el impulso. Esta reforma agraria se caracterizó por haber alcanzado la redistribución más grande de tierras que haya existido en Colombia. Sin embargo, las tierras entregadas a los campesinos tenían muy mala ubicación, quedaban muy distantes de las principales vías de comunicación, lo cual imposibilitaba el transporte de los productos de su cosecha y acrecentaba enormemente los costos cuando los productos llegaban a los sitios de distribución y venta. Los precios no se compadecían con los costos de producción y se generaban grandes pérdidas, lo cual constituyó uno de los factores más importantes para la quiebra del campesinado beneficiario de esta reforma. Años después, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, se llevó a cabo el llamado Pacto de Chicoral, 1972. De ese pacto salió la ley de contrarreforma, que acabó de un solo tajo con la reforma agraria del año 1961. Después de esta ley, el campo quedó abandonado por parte del Estado y las leyes. Fue así como se dio comienzo a un mercado de tierras sin importar para quién y para qué. Las leyes cuarta y quinta de 1973 y del año 1975 sepultaron definitivamente un buen intento de reforma agraria, pues dichas leyes abandonaron la redistribución de las tierras y en su lugar privilegiaron la eficiencia productiva industrial, fomentando el desarrollo capitalista en las ciudades, lo que terminó imposibilitando la extinción de dominio y devolvió a los terratenientes la posibilidad de seguir el fundismo en el campo. En 1994, bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, hubo un nuevo intento de impulsar una reforma agraria que reviviera el INCORA y sobre todo la ley de extinción de dominio para tierras cuyo propietario no explotara al menos el 90% de su área cultivable. En este momento también se había iniciado una apertura económica mal diseñada y coexistente con la falta de infraestructura en vías de comunicación, falta de tecnología para mejorar la productividad, tanto en el campo como en las ciudades, y los fenómenos del narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla, todo lo cual imposibilita. La coyuntura por la que atravesamos actualmente implica que va a existir un gran número de personas desmovilizadas provenientes de las FARC, respecto de las cuales el gobierno aún desconoce dónde los va a ubicar y qué los va a poner a hacer. Es el momento ideal para diseñar una reforma agraria que permita no solo la reparación de víctimas devolviendo las propiedades a los desplazados, sino también organizar una nueva clase campesina resiliente, que tenga acceso a las tierras y aumente la producción agrícola de nuestro país, que cuenta con los suficientes recursos para cumplir esta empresa y no depender de una reforma tributaria que muy posiblemente traiga nuevos impuestos a la misma base de contribuyentes, que tendría que, a la postre, mantener